Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. La bicicleta sonaba cada vez que pasaba sobre una rejilla suelta de la avenida principal. Era un sonido sordo, repetitivo, como si marcara las horas que nadie contaba. Mariana pedaleaba en silencio, con la espalda ligeramente encorvada y una caja mal cerrada temblando en la parte trasera. Iba empapada, no solo por la lluvia fina que no daba tregua, sino por esa sensación pegajosa de haber sido olvidada por todos. Llevaba 5 años repartiendo almuerzos para oficinas que no miraban su cara, solo su uniforme. Saludaba igual, con una sonrisa entrenada, de esas que no piden nada a cambio, porque ya no esperaba. No que la reconocieran, no que le dieran propina, ni siquiera que alguien preguntara su nombre. Se llamaba Mariana, pero hacía rato que nadie lo decía, y sin embargo, ella imaginaba, todos los días, ese reencuentro. Su familia, su excompañero de ruta, los abrazos que nunca llegaron. Se aferraba a esa imagen con una terquedad casi infantil, no porque creyera que ocurriría, sino porque le ayudaba a no romperse por dentro. En su bolsillo llevaba aún una carta arrugada que nunca entregó, una despedida escrita para quien había jurado no dejarla sola. La leía a veces entre entregas, en baños prestados o escaleras vacías, y luego la guardaba rápido, como si le diera vergüenza todavía esperar algo. Del otro lado de la ciudad, en la torre de vidrio que parecía cortar el cielo, Leonardo observaba la pantalla como si fuera un campo de batalla. No le interesaban las cifras, aunque las dominaba de memoria. No le emocionaban las reuniones, aunque dirigía cada una como si le fuera la vida. Lo que le costaba era fingir que aún creía en ese mundo. Su nombre, CEO de una de las empresas más rentables del país, era repetido en revistas, foros, eventos. Tenía todo lo que cualquiera desearía: poder, respeto, estilo. Pero había algo podrido bajo la fachada. Firmaba alianzas con la misma frialdad con la que rompía compromisos personales. Había amado una vez, o eso creía, y desde entonces decidió que el amor era solo otra palabra para pérdida de control. Y eso sí que no. Él no perdía el control, ni en la junta directiva, ni en la cama, ni en sus planes, hasta que apareció esa propuesta: un matrimonio falso, una repartidora desconocida y una herencia en juego. Sonaba absurdo, pero también conveniente. ¿Qué podía salir mal? La primera vez que Mariana entró a ese edificio, los zapatos mojados le resbalaron sobre el mármol brillante. Un guardia le ofreció ayuda, pero ella prefirió incorporarse sola. La miraban como si fuera invisible o como si se hubiera equivocado de puerta, pero no, era ahí. Le habían dado una dirección y una hora precisa, con una instrucción clara: subir al último piso. Llevaba la misma mochila con la que repartía comida, el cabello recogido en una trenza apurada y el mismo cansancio en los ojos de siempre. Cuando la puerta del ascensor se abrió, lo vio, impecable, rígido, sosteniendo una carpeta como si fuera un arma. Leonardo no sonrió. Solo le indicó una silla y comenzó a hablar. No preguntó cómo estaba ni quién era. Le habló de porcentajes, cláusulas, beneficios mutuos, un matrimonio por contrato. Él heredaría lo que le correspondía sin pelear con su junta directiva. Ella, a cambio, recibiría acciones, un nuevo apellido y la llave de un departamento que no tenía alma. Mariana escuchaba sin mover un músculo. Por dentro, un nudo se formaba en su estómago, pero no era de miedo. Era algo más difícil de explicar. Una mezcla entre cansancio, rabia y una oportunidad que sabía que no volvería. Asintió. Con la misma resignación con la que había aceptado cada entrega bajo la lluvia, cada ausencia, cada espera, se firmó en silencio, como quien se rinde, o tal vez como quien decide que ya es hora de que algo, cualquier cosa, cambie. La boda fue un trámite, un salón privado, 2 testigos rentados,
una jueza distraída. No hubo flores, ni lágrimas, ni siquiera fotos. Mariana vestía un conjunto prestado por una asistente apurada. Leonardo usó el mismo traje que llevaba para negociar fusiones. Ni una palabra de más, ni un «te ves bien». Cuando firmaron el acta, él apenas levantó la vista. «Es solo un papel», murmuró. Ella no respondió. Pero esa noche, al entrar al nuevo departamento, dejó caer su mochila en el suelo sin deshacerla. Caminó hasta la cocina, abrió una gaveta y escondió la carta arrugada detrás de una pila de cubiertos. No porque pensara que alguien la leería, sino porque quería sentirse, aunque fuera por segundos, dueña de algo. Leonardo, mientras tanto, se encerró en su despacho y pidió una botella de vino caro que ni probó. Estaba solo, pero no como antes. Había algo en esa mujer silenciosa que le recordaba una historia que no entendía del todo. Una especie de tristeza digna que incomodaba. A las 3 de la mañana bajó descalzo a beber agua y la vio dormida en el sofá, con el uniforme de repartidora aún puesto, abrazando la chaqueta como si fuera un escudo. No dijo nada, solo la observó, porque algo dentro de él, muy adentro, le dolía también, aunque no sabía por qué. Al día siguiente, las cosas siguieron como si nada. Leonardo dejó instrucciones claras, cada uno con su rutina, cada quien en su espacio. No debían fingir amor, solo cumplir con el acuerdo. Mariana no preguntó nada, retomó su trabajo como repartidora, ahora saliendo desde una dirección distinta, con vecinos que la miraban raro cuando salía a las 6 de la mañana con casco y mochila. Una vez, una mujer del edificio la detuvo en el ascensor. «¿Vienes a dejar algo?» Mariana solo respondió, «No, vivo aquí». El silencio fue incómodo y largo. Ya en la calle, Mariana pedaleó con más fuerza. No era solo el esfuerzo físico, era esa rabia contenida, ese recordatorio constante de que no pertenecía a ese mundo. Pero cada entrega seguía haciéndola con la misma precisión, porque si algo tenía claro, era que su valor no dependía de la dirección donde vivía, ni del apellido que ahora llevaba en la cédula. En el fondo, sabía que seguía siendo la misma, pero algo, lentamente, empezaba a moverse en ella. No sabía si era fuerza o cansancio, solo sabía que algo estaba cambiando. Leonardo, en su burbuja, no lo notaba, o al menos eso fingía. Seguía con sus juntas, sus decisiones estratégicas, sus discursos calculados, pero desde aquella noche en que la vio dormida en el sofá, algo no le cerraba. Se suponía que debía sentir control, que esa unión era una transacción como tantas otras. Pero Mariana no era como las otras personas con las que había negociado. Ella no pedía, no exigía, no buscaba, solo estaba. Y eso por alguna razón lo inquietaba. Empezó a notar detalles, que nunca dejaba platos sucios, que le hablaba con respeto incluso cuando él era cortante, que a pesar de todo seguía entregando pedidos como si su dignidad no dependiera de nada ni de nadie. Y una mañana, mientras bajaba por error al estacionamiento, la vio ajustar la cadena de su bicicleta con las manos llenas de grasa. Estaba sola, sin pedir ayuda, con una fuerza silenciosa que lo dejó inmóvil. No dijo nada. Solo volvió a subir, pero en su despacho, por primera vez en mucho tiempo, no pudo concentrarse, porque esa imagen lo perseguía, y porque, aunque no quería admitirlo, había una parte de él que empezaba a admirarla. El apartamento era grande, moderno, lleno de luces frías y superficies que no contaban ninguna historia. Cada habitación tenía un propósito, pero ninguna tenía alma. Mariana pasaba las noches en el sofá, aunque la habitación de huéspedes estaba a su disposición. No era por comodidad, sino porque no sentía que pudiera ocupar algo que no le pertenecía. Su mundo seguía reducido a la rutina, entregas, semáforos, clientes indiferentes y ese silencio eterno al regresar. Pero una tarde, al llegar empapada por la lluvia,
Encontró una toalla seca y una taza de té caliente sobre la mesa del comedor. No había nota, ni palabras, solo eso. Un gesto mínimo casi torpe, pero que la descolocó por completo. Se quedó parada frente a la taza varios minutos, no porque esperara una explicación, sino porque no sabía qué hacer con ese tipo de detalle. No estaba acostumbrada. Se secó las manos, se sentó y bebió en silencio. No supo si agradecer o ignorar, pero por primera vez desde que había entrado a ese apartamento, sintió una pequeña grieta en su muro de indiferencia, y esa grieta dolía. Esa misma noche, mientras fingían no cruzarse en la cocina, Leonardo soltó un comentario al pasar. «Te vi en la bici esta mañana. ¿No preferirías algo más cómodo?» Mariana lo miró por unos segundos, sin expresión. «No vine aquí a dejar de ser quien soy», respondió, sin levantar la voz. Y él se quedó en silencio sin saber qué decir, porque en esa frase había una verdad que lo golpeó más que cualquier reproche. Ella no jugaba a ser algo que no era. No estaba actuando, no buscaba agradar. Solo vivía su vida, aún dentro de un contrato diseñado para borrarla. Esa noche, Leonardo no durmió bien. Soñó con su madre, con su infancia, con esa época en la que él también creía que el amor no era una amenaza. Se despertó agitado, caminó por el pasillo en penumbra y se detuvo frente al sofá donde Mariana dormía encogida, con los pies fuera del cojín y una manta mal puesta. Podría haberla despertado, ofrecerle la cama, pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó una almohada extra y se la dejó cerca sin decir nada. Luego volvió a su cuarto, cerró la puerta, se apoyó en ella y por primera vez en años suspiró. Las semanas siguientes se movieron en un ritmo raro. No eran pareja, pero compartían el mismo espacio. No se hablaban mucho, pero se sabían. Mariana empezaba a notar pequeños cambios que no entendía del todo. Una mañana, al abrir la nevera, encontró su yogur favorito, el que rara vez podía comprar por el precio. No dijo nada. Solo lo miró un instante, cerró la puerta y siguió su día. En otra ocasión, cuando se le rompió una de las correas de la mochila, al día siguiente había una nueva esperándola, de mejor calidad. No venía con tarjeta ni explicaciones, y ella tampoco las pedía. Era como si ambos empezaran a comunicarse en otro idioma, uno sin palabras, sin exigencias. Leonardo, por su parte, evitaba hacer de esos gestos algo evidente. Seguía actuando como si todo fuera parte de un sistema organizado, pero cada vez que la veía llegar sudada, despeinada, con esa mirada cansada y aún así firme, algo se movía dentro de él. Era raro, incómodo, como si estuviera perdiendo terreno en una guerra que no recordaba haber empezado. Una noche, el silencio se rompió sin aviso. Mariana estaba sentada en el balcón, con las piernas recogidas y una taza de té entre las manos. Leonardo se acercó sin que ella lo notara y dijo, casi en voz baja, «¿Por qué aceptaste?» Mariana no lo miró, solo respondió, «Porque estaba cansada de esperar algo que no iba a llegar». Y ahí quedó. No explicó más, no hacía falta. Él entendió, porque también estaba cansado. No de lo mismo, pero sí del vacío, del ruido de los días sin sentido, de las miradas vacías que había aprendido a sostener. Se sentó a su lado, sin acercarse demasiado, y durante varios minutos solo se escuchó el tráfico lejano. «No pensé que esto fuera a ser así», murmuró él, más para sí que para ella. «Nadie lo piensa», contestó Mariana sin emoción. Pero en esa noche, sin abrazos ni palabras dulces, algo se quebró, no entre ellos, dentro de cada uno, como si ambos se hubieran visto por primera vez, sin las máscaras que el contrato les había impuesto, y esa visión dolía y liberaba a la vez. La noticia corrió en los círculos empresariales con una velocidad venenosa. El CEO se casó con una repartidora, decían, entre risas discretas y cejas levantadas. Las reuniones cambiaron de tono,
Los comentarios, antes centrados en cifras, empezaron a incluir indirectas. En una cena de gala, una mujer de vestido dorado y sonrisa ensayada se acercó a Leonardo con una copa en la mano. ¡Qué curioso! Ahora los matrimonios también se tercerizan. Él no respondió. Solo la miró, luego giró la cabeza hacia donde Mariana estaba, de pie junto a una mesa, ajustándose los puños de una blusa que no era su estilo. Ella sabía que no encajaba, lo sentía en cada mirada que evitaba cruzar, en cada gesto incómodo de quienes no sabían si tratarla como la esposa del jefe o como un error temporal. Pero no se fue. Se mantuvo firme, sin fingir una sonrisa, sin competir por atención, y en medio de ese salón lleno de perfumes caros y conversaciones vacías, Leonardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo, no por la imagen que proyectaban, sino por la mujer que ella era, por su fuerza silenciosa, por su presencia digna, porque, sin proponérselo, Mariana se había convertido en el único elemento real en una sala llena de farsas. Fue en uno de esos eventos donde todo cambió. Mariana estaba sola, sentada en una esquina, mientras él hablaba con inversores. Un hombre se acercó con una copa de vino y una sonrisa condescendiente. «Tú eres la que reparte comida, ¿verdad? ¡Qué giro tan interesante en tu carrera!». Ella no respondió. Pero Leonardo, que había escuchado desde unos metros atrás, caminó hacia ellos sin pensarlo. Se colocó entre ambos y miró al otro hombre con una frialdad que heló la sala. «Ella es mi esposa, y no tiene que explicar nada a nadie». Fue la primera vez que rompió el protocolo, que rompió el guión de CEO perfecto que tanto le había costado construir. Mariana lo miró sorprendida. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Había fuego en su voz. Había algo personal. Y por primera vez ella sintió que no era solo parte de un trato, que tal vez, en algún rincón de esa historia extraña, había empezado a importar. Pero el miedo también creció, porque cuando uno empieza a importar, también empieza a doler. Después de esa noche, algo en la dinámica entre ellos cambió. No fue inmediato, ni obvio, pero estaba ahí. Mariana notaba que Leonardo empezaba a quedarse más tiempo en casa, que ya no se encerraba tanto en su despacho y que, a veces, incluso la esperaba para cenar. No hablaban de sentimientos, ni de lo que había pasado en aquel evento, pero el silencio entre ellos ya no era tan pesado. Había momentos, pequeños y fugaces, en los que cruzaban miradas y el tiempo parecía frenarse un poco. Una noche, mientras ella lavaba los platos, él se acercó con una toalla y empezó a secarlos sin decir palabra. Era un gesto simple, pero para Mariana fue como si el mundo se moviera un centímetro en otra dirección. No sabía qué hacer con esa versión de él, tan distinta de la que conoció en esa sala de reuniones donde le propuso casarse como si estuviera vendiéndole un plan de telefonía. Él ya no parecía el hombre de piedra, y eso la asustaba más que cualquier desprecio, porque ella sabía lo que era apegarse a alguien que luego se iba, lo había vivido, lo había pagado caro, y no estaba segura de poder sobrevivir a una decepción más. Leonardo también se debatía en silencio. Su vida, antes tan estructurada, se había vuelto un terreno desconocido. Mariana no pedía nada, pero despertaba en él una inquietud constante. Empezó a recordar cosas, como cuando su padre se fue de casa sin mirar atrás, como la forma en que su madre se desmoronó tratando de fingir fortaleza, y se dio cuenta de que había vivido toda su vida evitando vínculos profundos, creyendo que así no sufriría. Pero ahora sufría igual, solo que de otra forma. Una mañana, mientras ella dormía en el sofá, él se quedó observándola desde la puerta. Sus pestañas largas, la mano colgando del borde, la respiración tranquila. Sintió una ternura tan intensa que le dolió. Y sin pensarlo, fue hasta su oficina y sacó una pequeña caja de madera donde guardaba papeles viejos, recuerdos que nunca mostró a nadie. Entre ellos,
escondía algo que ni él mismo recordaba haber guardado. Una foto de Mariana, tomada sin que ella lo notara, el primer día que se vieron. Él la había mandado imprimir en un impulso que no entendió en su momento. Ahora lo entendía todo. La había estado mirando mucho antes de aceptarlo. Y la verdad le pesó como un secreto que empezaba a doler. El sábado siguiente, Mariana volvió más temprano de su ruta. Llovía de nuevo, pero esta vez no parecía molestarle. Subió al departamento con paso firme, se quitó la chaqueta empapada y dejó la mochila en la entrada. Había tomado una decisión, entró al baño, se miró al espejo largo rato y, sin pensarlo demasiado, tomó las tijeras pequeñas del botiquín. No era impulsividad, era claridad. Empezó a cortar su cabello, mechón por mechón, viendo caer en el suelo no solo los restos de una imagen impuesta, sino también años de espera, de aguante, de silencio. Quería verse como se sentía, libre, cansada, fuerte. Cuando salió del baño, con el cuello despejado y los ojos más vivos que nunca, se encontró con Leonardo en el pasillo. Él se quedó quieto, mirándola como si la viera por primera vez. No dijo nada. Pero en sus ojos había algo que lo traicionaba, admiración, deseo, respeto y miedo, porque ella ya no era la misma mujer con la que hizo un pacto, ya no era solo la repartidora silenciosa, ahora era alguien que no le debía nada a nadie, y eso, para un hombre como él, acostumbrado a tener el control, era más peligroso que cualquier amenaza. Esa noche no hubo cena. Solo un silencio distinto en el aire. Leonardo cruzaba la casa con pasos más lentos, como si temiera romper algo. Mariana, por su parte, encendió una vela en la mesa del comedor y se sentó a escribir en una libreta vieja. No dijo qué escribía. Él la observó desde el marco de la puerta. Y por primera vez, en lugar de quedarse quieto, se acercó. Dejó frente a ella una pequeña caja cerrada. Mariana la miró sin tocarla. «Son cosas que nunca mostré a nadie», dijo él con la voz baja. Ella la abrió con cuidado. Dentro había recortes, una servilleta con su nombre escrito, la foto que le había tomado el primer día. Mariana no dijo una palabra, no porque no sintiera nada, sino porque sintió demasiado. Cerró la caja, se levantó despacio y se fue a dormir sin mirar atrás. Pero antes de cerrar la puerta del cuarto de invitados, soltó algo que quedó flotando. Los contratos no guardan fotos. Y con eso lo dejó solo en el comedor, con las manos temblando y el corazón, por primera vez en años, latiendo sin permiso. Los días siguientes fueron una cuerda floja. Había un cambio en el ambiente, como si todo estuviera a punto de romperse o de transformarse. Mariana se movía por el departamento con una tranquilidad tensa. No era indiferencia, era esa calma peligrosa de quien ya no tiene miedo. Leonardo evitaba invadir su espacio, pero la buscaba con la mirada todo el tiempo. Una mañana, ella no apareció. La bicicleta seguía en su lugar, la mochila también, pero su celular no sonaba. Él intentó concentrarse en el trabajo, pero algo dentro de él se revolvía. Al mediodía bajó al edificio por impulso, sin chaqueta ni explicación. La encontró en una cafetería cercana, sentada sola, leyendo un papel. Era la carta arrugada, la misma que él había visto una vez escondida entre los cubiertos. No se acercó, la observó desde la acera, bajo la lluvia, como un extraño que espía un recuerdo. Mariana rompió el papel con manos firmes y lo dejó caer en el plato vacío. Se levantó, pagó la cuenta y salió sin mirar atrás. Cuando pasó junto a él, lo vio, y por primera vez no lo esquivó. Solo lo miró a los ojos y dijo: «Ya no tengo nada que guardar». Esa frase lo dejó clavado en el suelo, porque entendió lo que significaba. Ella estaba cerrando puertas que él aún tenía abiertas. Esa tarde, Mariana llegó al departamento, abrió el armario y empezó a sacar cosas. Ropa que nunca le gustó,
objetos decorativos que no decían nada de ella, papeles innecesarios. Hizo una bolsa y la dejó en la entrada. Leonardo llegó minutos después, mojado, con el rostro más humano que nunca. La encontró sentada en el suelo del pasillo, abrazando una caja de zapatos vacía. ¿Te vas?, preguntó. Mariana levantó la vista, pero no contestó de inmediato. No, solo estoy dejando espacio. Y ahí, en ese pasillo frío, él se sentó a su lado. No intentó abrazarla, no pidió explicaciones, solo apoyó su espalda en la pared y dejó que el silencio los envolviera. Porque a veces no hay nada que decir, porque a veces quedarse es el gesto más fuerte que uno puede hacer. Esa noche, por primera vez, ella durmió en la habitación principal. No porque él lo pidiera, sino porque ella lo decidió. Y cuando Leonardo la vio acostarse en la cama, con el cabello corto, la mirada firme y la piel desnuda de armaduras, supo que ya no había marcha atrás. Lo que estaban viviendo no tenía nada que ver con contratos, y todo que ver con verdades. Al despertar, el aire entre ellos era distinto. No habían hablado de lo que había pasado la noche anterior. No lo necesitaban. Mariana se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no salió en su bicicleta. Se quedó en la cocina, preparando café. Leonardo llegó poco después, con la camisa desabrochada y el pelo aún mojado. Se miraron por unos segundos que pesaron más que cualquier discusión. Él se sirvió una taza, se sentó frente a ella y dijo algo que no esperaba. «Nunca te pedí perdón por haberte usado». Mariana bajó la mirada. No por tristeza, sino porque no esperaba esa frase. «No vine aquí por ti», respondió. «Vine porque estaba harta de no tener opción». Él asintió. No hubo drama, solo verdad. Y en ese intercambio brutalmente honesto, algo se limpió. Por primera vez podían hablar sin máscaras, sin necesidad de agradar, sin necesidad de fingir que no dolía, porque dolía, mucho. Pero ese dolor tenía raíces, tenía nombre, y también tenía cura, si ambos se atrevían a mirarlo de frente. Esa misma semana, Mariana tomó una decisión que lo sorprendió. Renunció a las rutas que había mantenido por años, vendió su bicicleta, pero no como un acto de ruptura. Lo hizo como símbolo de transición. «No necesito seguir pedaleando en círculos», dijo mientras lo miraba desde la puerta del departamento. Él no respondió de inmediato. Solo se acercó, tomó la caja que ella tenía en las manos y la colocó sobre la mesa. «¿Y ahora?», preguntó. Mariana respiró hondo. «Ahora quiero construir algo que no dependa de nadie. Ni de ti, ni de nadie». Él la miró con una mezcla de orgullo y miedo. «¿Y me vas a dejar ser parte?». Mariana lo pensó unos segundos. «Solo si sos capaz de estar sin controlar todo». Fue la primera vez que él bajó la mirada, porque esa frase era el resumen exacto de lo que lo había destruido en el pasado. Su necesidad de control. Y ahora, esa necesidad estaba chocando contra una mujer que no se dejaba moldear. Y por alguna razón, eso lo hacía querer quedarse más que nunca. Empezaron a trabajar juntos, no como jefe y empleada, sino como dos personas que sabían lo que era empezar desde abajo. Mariana propuso crear un nuevo proyecto dentro de la empresa, una línea de apoyo a trabajadores de base, algo que visibilizara las historias que, como la suya, quedaban siempre al margen. Leonardo dudó al principio, no por el fondo, sino porque era algo que no podía controlar del todo. Pero la miró, tan segura, tan clara, y entendió que si quería estar con ella, tenía que aprender a confiar en algo más que sus propios métodos. Mariana no buscaba protagonismo, solo quería que otras mujeres supieran que podían alzar la voz sin tener que gritar, que se podía cambiar sin romperse. En las reuniones, algunos ejecutivos la subestimaron. Ella los escuchó, sin interrumpir, y luego habló con una firmeza que dejó a todos en silencio. Leonardo no intervino. No porque no quisiera, sino porque sabía que ese era su momento.
Y verla ahí, tan distinta a la mujer que había entrado temblando por primera vez a su oficina, lo conmovió más que cualquier discurso. Una tarde, al salir de una de esas reuniones, Mariana se detuvo en el pasillo principal del edificio. Miró los cuadros con fotos de fundadores, todos hombres, todos iguales. Sacó de su bolso una pequeña hoja doblada. Era una foto que una de sus antiguas clientas le había tomado años atrás durante una entrega. Ella, sonriendo, con el casco en la mano y el sol de fondo. «Este soy yo también», dijo. Leonardo la observó sin saber qué decir. Ella pegó la foto discretamente en la parte interna de la puerta de su nueva oficina. «No quiero olvidar de dónde vengo». Él se acercó, tocó la puerta con suavidad y murmuró: «Nunca dejaría que lo olvides». Mariana lo miró con una expresión que no era ternura ni admiración. Era algo más fuerte. Era respeto. Por él, por ella, por lo que estaban construyendo sin etiquetas ni promesas vacías. Porque por primera vez estaban haciendo algo que no tenía que ver con apariencias. Tenía que ver con verdad, y la verdad sanaba. Pero la verdad también duele cuando se expone del todo, y ese momento llegó más rápido de lo que imaginaban. Una filtración interna sacó a la luz documentos antiguos, la propuesta de matrimonio, los correos donde Leonardo hablaba de la unión como una estrategia legal, los borradores de cláusulas que reducían a Mariana a un simple nombre en un acta. Todo eso fue publicado por un medio digital, acompañado de titulares crueles y especulaciones venenosas. Las redes estallaron. Algunos la defendían, otros la llamaban interesada. Los comentarios eran una mezcla de morbo y juicio. Mariana leyó todo en silencio, sin una lágrima. No porque no doliera, sino porque sabía que llorar en ese momento le quitaría fuerza. Se encerró en su oficina, bajó las persianas, respiró hondo y escribió una carta. No para la prensa, para ella misma, porque necesitaba ponerle palabras al nudo que sentía en el pecho. No buscaba venganza, buscaba entendimiento. Leonardo, mientras tanto, estaba en su propia tormenta. Lo llamaban de todos lados, le exigían explicaciones. Pero lo único que le importaba era cómo mirarla a ella a los ojos sin sentir vergüenza. Cuando entró a la oficina de Mariana, la encontró sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de papeles. No lo miró, no habló. Solo sostuvo la carta entre los dedos. Él se agachó frente a ella, con el rostro cansado y los ojos hundidos. «No tengo excusas», murmuró. «Sé lo que hice y me arrepiento. No por lo que está pasando ahora, sino porque te fallé incluso antes de conocerte bien». Mariana levantó la vista. Su mirada era dura, pero no vacía. «Yo sabía que esto era un acuerdo. No soy estúpida, pero vos sabías que yo creía, y eso es lo que más duele». Leonardo cerró los ojos. No porque no pudiera sostener la mirada, sino porque se le rompía algo por dentro. «Decime qué hacer», pidió. Y ella, con la voz firme sin titubear, respondió: «Nada. Esta vez no quiero que hagas nada por mí, quiero hacer por mí misma». Y ahí, en ese piso de madera, entre hojas y silencios, él entendió que había perdido el control para siempre. Y aunque dolía, también era justo. Porque amar, de verdad, era aceptar que el otro no te necesita para brillar, solo para ser visto con honestidad. Los días que siguieron fueron pesados. Mariana evitó los eventos. No respondió entrevistas, no publicó comunicados. Solo volvió a su rutina con más firmeza que nunca. Se levantaba temprano, tomaba café en silencio y se sentaba a trabajar en su proyecto como si el escándalo no la tocara. Pero claro que la tocaba. Las miradas en el edificio eran distintas. Había quien la observaba con pena, quien con burla y quien simplemente dejaba de verla. Leonardo intentó protegerla, frenando reuniones, cancelando exposiciones públicas, enfrentando a directivos que pedían su renuncia. Pero Mariana no quería que él saliera a defenderla.
Esa no era la victoria que buscaba. Una tarde lo enfrentó en el pasillo. No necesito que limpies el desastre. Lo que necesito es que no me escondas. Él intentó explicarse, pero ella lo cortó. Si de verdad querés estar a mi lado, no me pongas en una caja de cristal. Déjame mostrar quién soy con mi propia voz. Fue uno de esos momentos en los que él entendió, sin palabras rebuscadas, que el amor no era salvar, era permitir. Y a veces también era quedarse a un lado, sin dejar de estar. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Una de las fundaciones asociadas a la empresa organizó un evento de apoyo a mujeres trabajadoras informales. Mariana fue invitada como oradora y aunque dudó al principio, aceptó. Cuando subió al escenario, con su ropa sencilla y su andar seguro, el silencio en la sala fue absoluto. No leyó ningún discurso. Habló con su voz natural, pausada, contando su historia sin adornos. Habló de lo que era sentirse invisible, de lo que era entregar comida con frío en los huesos y seguir sonriendo. Habló de cómo alguien la eligió no por amor, sino por conveniencia. Y de cómo, con el tiempo, decidió elegirse ella misma. No nombró a Leonardo. No lo necesitaba. Su historia ya no era sobre él. Era sobre ella. Al fondo de la sala, él la miraba de pie, sin aplaudir, sin interrumpir, con los ojos húmedos y la espalda recta, porque entendía que ese era su momento, y que a veces el acto más valiente de un hombre es callar y ver a la mujer que ama ocupar el lugar que siempre mereció, sin pedir permiso, sin deberle nada a nadie. Después del evento, Mariana salió por una puerta lateral, evitando la multitud que quería acercarse a felicitarla. Caminó hasta una plaza cercana y se sentó en una banca de madera con la mirada fija en el atardecer. Respiraba distinto, más profundo, más libre. No necesitaba ruido, ni ovaciones, ni titulares. Solo necesitaba silencio, el suyo. Minutos después, Leonardo llegó, sin corbata, sin escoltas, sin su armadura habitual. Se sentó a su lado sin decir una palabra. Ella tampoco habló. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era un silencio lleno de significado, de respeto mutuo, de caminos que se cruzaban sin chocarse. Él sacó algo del bolsillo, una pequeña llave de metal, oxidada en los bordes. Era de mi primera bicicleta. No sé por qué la guardé tanto tiempo, dijo. Mariana la tomó en sus manos, la giró entre los dedos y por un instante sonrió. Tal vez sabías que un día ibas a necesitar recordar cómo se empieza desde abajo. Leonardo no respondió. Solo la miró como se mira a alguien que ya no se quiere poseer, sino acompañar. Y ahí, en medio de la plaza, sin testigos ni promesas, ella supo que había recuperado algo que creía perdido, su propia voz. Esa noche, en el departamento, Mariana sacó una cajita de madera que había guardado desde el principio. Allí estaban los restos de la carta rota, una foto de su madre joven, una pulsera que usaba de niña y un pedazo de tela de su viejo uniforme de repartidora. Lo extendió sobre la cama y empezó a coser algo con sus propias manos. No era una prenda ni un adorno, era una especie de colgante, una insignia personal, hecha de fragmentos de su historia. Cuando terminó, la colocó en el respaldo de su silla de trabajo, como un recordatorio constante de quién era y de lo que había atravesado. Leonardo la observaba desde la puerta, sin interrumpir. Sabía que eso no era solo una manualidad, era una declaración silenciosa, una nueva identidad. Al día siguiente ella decidió volver a cambiar de espacio. Pidió trasladar su oficina a la planta baja, al lado del área de empleados logísticos. Ahí es donde se mueve la empresa de verdad, explicó. Nadie se opuso, nadie se atrevió, porque su presencia ya no se discutía, se respetaba. Y eso, más que cualquier título o apellido, era el verdadero poder. Una mañana, mientras organizaba papeles antiguos, Mariana encontró una carpeta gris sin rotular.
La abrió por curiosidad y descubrió copias de los primeros borradores del contrato matrimonial que había firmado con Leonardo. Ahí estaba todo, en letras frías y precisas: los beneficios, las cláusulas, las limitaciones. Pero lo que más le llamó la atención fue una anotación al margen, escrita a mano, con tinta azul. Tal vez esto no dure, pero no puedo evitar mirar sus ojos. Mariana se quedó quieta, como si esa frase tuviera el poder de detener el tiempo. No reconocía la letra, pero sabía que era de él. No era romántico, no era una confesión, era una grieta, una admisión de duda, de debilidad, de humanidad. Cerró la carpeta con cuidado, como quien guarda una herida que ya no sangra, pero aún arde. Esa noche se la mostró a Leonardo sin decir nada. Él la miró, leyó la nota y bajó la cabeza. Yo tampoco creía que iba a durar. Pero vos hiciste que todo cambiara sin exigirme nada. Mariana lo observó en silencio. No esperes que te perdone, pero sí podés caminar conmigo si sabés sostener el paso. Y él entendió que no estaba recibiendo una segunda oportunidad. Estaba siendo puesto a prueba en un camino donde el amor no era garantía, sino elección diaria. La prueba más grande llegó cuando un grupo de inversores cuestionó públicamente su participación activa en la empresa. Alegaban que no tenía formación, que su presencia era puramente simbólica. Mariana no respondió con argumentos técnicos. Se presentó en la reunión más tensa del trimestre y pidió la palabra. Abrió una presentación sin imágenes, sin gráficos. Solo habló de cifras reales de producción, de tiempos de entrega, de errores que nadie arriba quería ver, y luego cerró con una frase que nadie esperaba. Yo no llegué aquí por estudios ni por favores. Llegué con sudor, con hambre, con días sin dormir. Y si eso no les parece suficiente, entonces están más desconectados de la empresa que yo. Hubo silencio. Luego, murmullos. Pero nadie se atrevió a contradecirla. Leonardo no dijo nada, pero al salir se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Hoy me enseñaste lo que es hablar desde la raíz. Mariana lo miró sin emoción. Aprendí a escuchar antes de querer liderar. Y él asintió. Porque en esa mujer, que antes no sabía cómo mirar, ahora veía a la única persona que podía sacarlo de ese mundo brillante y llevarlo a la vida real. Esa noche, Leonardo no fue a casa. Se quedó en la oficina, solo, sin hablar con nadie. Miraba por la ventana el reflejo de las luces en los vidrios, pero lo único que veía era su propio reflejo. Y no le gustaba lo que veía. No era un castigo, era una pausa necesaria. Sentía que, por primera vez, debía sentarse con sus propios errores. No para justificarse, sino para entender por qué había sido tan fácil jugar con alguien como Mariana. Porque sí, al principio la había usado, pero en algún punto, sin darse cuenta, ella se volvió su espejo. Le mostró todo lo que él había perdido, su conexión con la gente, con el esfuerzo real, con la verdad que no se puede comprar ni firmar. En la madrugada bajó al estacionamiento. Encontró su viejo coche guardado, ese que no usaba desde que ascendió, y se fue manejando sin rumbo. Terminó frente a la casa de su madre, a quien no visitaba desde hacía años. No entró, solo la vio desde la acera regando las plantas, sola, envejecida, y entonces entendió que parte de lo que huía en Mariana era eso. El dolor de haber visto a una mujer fuerte apagarse por un hombre débil, y no quería repetir esa historia, no con ella. Mientras tanto, Mariana estaba en casa, revisando una caja con documentos personales. Encontró su primer contrato de trabajo, una carta de su hermano que no veía hacía años, y una hoja doblada donde había escrito un deseo. Quiero una vida en la que no tenga que explicarme todo el tiempo. Lo había escrito años atrás, en uno de esos días en que parecía que el mundo solo la empujaba para abajo. Se quedó mirándolo largo rato, como si leyera algo escrito por otra persona, pero no.
Esa era ella, la misma que había sobrevivido sola, que había amado sin ser amada, que había sido traicionada y todavía estaba de pie. Al día siguiente, sin avisar, fue a una imprenta y mandó grabar esa frase en una placa pequeña de madera. La colgó en su nueva oficina, justo encima de su escritorio. No era para los demás, era para ella. Para recordar que no tenía que justificar su lugar, su historia, ni su valor, que no tenía que convencer a nadie de lo que valía, porque ahora lo sabía, y eso, en su mundo, era más poderoso que cualquier título. Días después, Leonardo regresó al departamento. No tocó timbre, no llegó con discursos preparados. Abrió la puerta con su llave, dejó el maletín en el suelo y se quedó parado en el umbral, como si no supiera si debía entrar o no. Mariana estaba en la cocina, cortando verduras. No lo miró de inmediato. Terminó lo que hacía, se secó las manos y lo enfrentó con calma. ¿Te fuiste para pensar o para escapar otra vez? Él bajó la mirada. Para pensar. Pero esta vez no me escondí de mí mismo. Ella asintió sin emoción. ¿Y qué encontraste? Leonardo tardó en responder. Que no puedo ofrecerte nada que no te hayas dado sola, pero puedo caminar al lado, si me dejas. Mariana se apoyó contra la mesada, cruzando los brazos. Caminar al lado no es mirarme solo cuando te conviene, es sostenerse cuando el otro está cayendo, sin perderse. Él la escuchaba como si cada palabra fuera un anzuelo que se le clavaba en el pecho. Lo estoy aprendiendo, dijo. Ella no sonrió, pero tampoco lo echó. Y ese pequeño gesto fue suficiente para que él supiera que, aunque no todo estaba reparado, todavía había un camino. Esa noche, Leonardo sacó una pequeña caja del bolsillo de su saco, la colocó sobre la mesa sin abrirla. Mariana la miró con recelo. «No quiero anillos viejos», dijo con firmeza. Él negó con la cabeza. «No es viejo. Lo hice ahora, con algo nuevo». Abrió la caja. Dentro no había un diamante, ni un diseño tradicional. Era una pieza sencilla, de metal oscuro, con una pequeña llave incrustada en el centro. Mariana lo tomó con cuidado, sin saber qué decir. «La llave es de mi bicicleta vieja, la que guardé por años sin saber por qué. Ahora sé que era para darte algo que abre, no que encierra». Ella lo miró largo rato. «¿Y qué se supone que abre?» «Lo que vos quieras construir», respondió. Mariana cerró la caja, la colocó sobre la mesa y dijo: «No necesito promesas, solo acciones que no tenga que interpretar». Leonardo asintió, y por primera vez en mucho tiempo no intentó convencerla. Solo se quedó ahí, presente, porque entendía que en esa historia las palabras ya no bastaban. Había que ganarse cada gesto, cada día, desde cero. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, no de la relación, sino de todo lo que estaba roto alrededor. Mariana reorganizó el área logística, creando un sistema de apoyo para trabajadores que, como ella, vivían en la sombra. Hizo alianzas con fundaciones, diseñó capacitaciones y, sobre todo, escuchó. Escuchó a los que nadie oía y transformó esas historias en políticas reales. Leonardo, por su parte, comenzó a soltar el control. Delegó, preguntó más, ordenó menos. A veces se equivocaba, a veces retrocedía, pero ya no se escondía detrás del poder. Iba a las reuniones sin corbata, se sentaba entre empleados, dejaba que otros hablaran primero. Mariana lo observaba de lejos, sin intervenir. Sabía que no podía salvarlo, que ese trabajo tenía que hacerlo él. Pero también sabía que, si lo hacía bien, había un espacio al lado suyo. No delante, ni detrás, al lado. En uno de esos días, mientras ella colgaba un cartel en la entrada del área operativa con la frase «Aquí nadie vale menos», él pasó por detrás. Lo leyó y dijo: «Esa debería ser nuestra nueva misión». Mariana giró y respondió sin mirarlo: «Entonces empecemos por aplicarla en casa». La casa también cambió.
El departamento dejó de parecer una vitrina y empezó a parecer un hogar. Mariana colgó fotos, trajo plantas, cocinó sus platos favoritos, no para agradar a nadie, sino porque quería vivir en un lugar donde pudiera respirar. Leonardo pintó una pared con sus propias manos, torpemente, dejando manchas que no quiso corregir. «Quiero que se note que aprendí tarde», dijo. Ella no se rió, pero puso su mano sobre la pintura aún fresca y dejó su huella. No había planes de boda, ni fechas, ni listas de invitados, solo una convivencia sincera, imperfecta pero real. Un día, Mariana encontró a Leonardo limpiando el baño. No dijo nada, solo se quedó mirándolo desde la puerta. Él notó su presencia y sonrió con vergüenza. «¿Qué?», preguntó. «Nada», respondió ella con una mirada suave. «Solo estoy entendiendo que el respeto también se ve en cosas simples». Y él, sin dejar de frotar el piso, respondió: «Me gusta este tipo de limpieza, se siente más profunda». Y por primera vez, Mariana soltó una carcajada real, no de burla, sino de alivio, porque entendía que ahora, por fin, estaban limpiando lo que realmente importaba, desde adentro. Un día cualquiera, sin previo aviso, Mariana fue invitada a participar en una mesa redonda sobre mujeres líderes del país. Al principio pensó en rechazarlo. No se sentía parte de ese mundo. Pero Leonardo la animó con una frase que jamás imaginó escuchar de él. «Ellas tienen títulos. Vos tenés historia». Así que fue. Llegó con su ropa de siempre, sin estilistas, sin discursos preparados. Cuando le dieron la palabra, habló de cómo la vida no se trata de subir, sino de no olvidar mientras se camina. De cómo había sido usada, pero no vencida. De cómo había amado sin condiciones y sobrevivido al silencio. Y de cómo el amor, el verdadero, no es promesa ni salvación. Es presencia constante. No hubo aplausos eufóricos, hubo silencio, de ese que pesa, de ese que dice «entendimos». Al salir del auditorio, una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por hablar como si fueras una de nosotras». Mariana sonrió. «Es que soy una de ustedes». Y ahí, en ese pasillo lleno de tacos altos y perfumes caros, ella volvió a sentirlo. Su lugar ya no dependía de quien la aceptara. Era suyo, y nadie más podía quitárselo. Al regresar al edificio, pasó por la oficina de Leonardo. Lo encontró con la mirada perdida, sosteniendo un pequeño objeto en las manos. Era la caja del anillo con la llave. Él la miró, se levantó y sin decir nada, se la tendió. Mariana la tomó, la abrió y sacó el anillo. Lo sostuvo entre los dedos, lo observó largo rato. Luego se lo puso en el dedo, sin ayuda, sin ceremonia. «Esto no es un sí, es una hora», dijo. «No me preguntes si te amo, pregúntame si estoy presente, porque eso sí te lo puedo responder». Él se acercó con cuidado, como quien no quiere romper un momento. «¿Y estás?», murmuró. Mariana lo miró fijo. «Más que nunca, pero a mi manera». Y en esa respuesta había una declaración más profunda que cualquier juramento. No había promesa de para siempre, pero había compromiso real. El tipo que se renueva cada día, sin firmas, sin testigos, solo con actos y con verdad. Una tarde, Mariana recibió una carta por correo. Era de su hermano, a quien no veía desde que ella decidió cortar lazos con la familia por razones que prefería no repetir. La carta no era larga, pero tenía algo que le tembló en las manos. «Siempre creí que habías desaparecido. Hoy vi tu entrevista y entendí que nunca te fuiste, solo te encontraste». Mariana la leyó sentada en la cocina, con la ventana abierta y el sonido de la calle entrando suave. No lloró, pero esa carta le apretó algo en el pecho, porque durante mucho tiempo había sentido que su historia no valía la pena ser contada, que su voz era un susurro más en medio del ruido. Pero ahora, poco a poco, empezaba a entender que su proceso no era solo suyo,
Era un espejo para muchas otras. Esa noche le mostró la carta a Leonardo. Él la leyó, la devolvió sin decir nada y fue hasta su escritorio. Sacó una hoja en blanco, escribió algo rápido, la dobló y se la entregó. No es para que la leas ahora, es para cuando sientas que nadie te ve. Mariana la guardó sin abrirla, porque confiaba, porque por primera vez sabía que ese gesto no escondía una deuda emocional. Era simplemente amor del bueno. Semanas después, la empresa organizó una celebración por los resultados del nuevo proyecto social que Mariana había liderado. No era una fiesta lujosa, era una reunión sencilla, con empleados de todas las áreas, música tranquila y comida compartida. Mariana caminaba entre los asistentes como una más, saludaba, se reía, escuchaba historias. En un momento, alguien puso una canción vieja en los parlantes. Era una que su madre solía cantar cuando limpiaba la casa. Mariana se detuvo, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, Leonardo la estaba mirando desde el otro lado del salón. No se acercó, no hizo ninguna escena, solo levantó su vaso en un brindis silencioso. Ella respondió con una leve inclinación de cabeza y siguió caminando, porque ese era su lugar ahora, al centro, no a la sombra de nadie, sin depender de que la miren para sentirse viva. Y en ese paso firme, en ese caminar sin necesidad de aprobación, estaba la verdadera victoria, una que no se grita, se habita, cada día. Poco a poco, el departamento dejó de ser solo un espacio compartido y empezó a parecer una historia contada en objetos. En el mueble de la sala había fotos nuevas, una de Mariana en su nuevo despacho, otra en la planta logística, una más con un grupo de mujeres en un taller de formación. No eran decorativas, eran testigos. Leonardo había dejado de llenar los estantes con premios y reconocimientos y empezó a colocar libros subrayados, post-its con ideas, una maceta que Mariana le regaló con una nota, para que aprendas a cuidar algo que no podés controlar. Y él la cuidaba, con torpeza al principio, olvidando regarla algunos días, pero aprendió. Porque el amor no era su lenguaje nativo, pero había decidido estudiarlo como se estudia un idioma nuevo, con errores, con esfuerzo y sobre todo, con intención. Una noche, mientras veían una película vieja, Mariana se quedó dormida en el sofá. Leonardo la tapó con una manta, apagó las luces y se quedó a su lado, en silencio, no como un guardián, sino como alguien que por fin había entendido que acompañar también es no moverse. En una de las últimas reuniones del año, Mariana propuso algo que descolocó a todos: una semana de desconexión total para los empleados operativos, sin correos, sin entregas, sin presiones, solo descanso. Hubo resistencias, claro. Algunos la acusaron de poner en riesgo la productividad, pero ella se mantuvo firme y al final logró implementarlo como prueba piloto. Esa semana la empresa funcionó distinto, con menos ansiedad, con más humanidad. Mariana recibió decenas de mensajes de agradecimiento, gente que pudo ver a sus hijos, cuidar de sus padres, dormir bien. Leonardo la felicitó en público, pero en privado fue más allá. Lo que hiciste no es solo gestión, es reparación. Ella no respondió, solo lo miró, y por primera vez lo vio no como el hombre que la había herido, ni como el que había cambiado, sino como alguien que, paso a paso, estaba aprendiendo a merecer su lugar. Y eso, en su historia, era lo más cerca que podía estar del perdón. Porque perdonar no siempre es olvidar. A veces es ver que el otro entendió el daño y aún así quedarse. Pero de otra forma. Una tarde de domingo, mientras limpiaban el armario, Mariana encontró su viejo uniforme de repartidora. Estaba doblado con cuidado en una bolsa, aún con el olor tenue de los días de lluvia. Lo sostuvo entre las manos por varios minutos, en silencio. Leonardo se acercó y se quedó parado frente a ella, esperando,
Mariana no lloró, pero sí cerró los ojos, como si al tocar esa tela pudiera recordar cada calle recorrida, cada mirada evitada, cada comida entregada con el estómago vacío. Luego abrió un cajón, lo colocó adentro y dijo sin drama: «Esto ya no es mi escudo, es mi historia». Leonardo asintió. No dijo nada más, porque sabía que para ella ese acto era mucho más que guardar ropa vieja. Era el símbolo de que ya no necesitaba defenderse del mundo, porque ahora estaba parada desde otro lugar, uno construido por ella, con dolor, con esfuerzo, pero también con dignidad. Esa noche, en la terraza del edificio, Leonardo preparó una pequeña cena improvisada. Sin velas, sin música forzada, solo 2 platos sencillos y una botella de vino. Mariana llegó sin preguntar, se sentó y comenzaron a comer en silencio. En medio de la comida, él sacó un papel doblado del bolsillo. Era la nota que le había dado semanas atrás, la que ella no había abierto aún. «¿Puedo leerla?», preguntó él. Mariana lo miró, asintió sin hablar. Leonardo desdobló el papel, respiró hondo y leyó: «Te veo, incluso cuando no te mostrás, incluso cuando te vas. Te veo, aunque no quieras ser vista. Y eso no va a cambiar, aunque vos sí cambies, porque te veo de verdad». Mariana no dijo nada al terminar. Solo se acercó, tomó su mano con firmeza y la sostuvo largo rato. No hubo beso, no hubo lágrimas. Solo ese gesto silencioso que, en su lenguaje, era mucho más fuerte que cualquier declaración. Porque cuando alguien te ve, sin pedir que expliques, sin querer corregirte, sin querer salvarte, ese alguien merece quedarse, al menos por ahora. Días después, mientras caminaban por el centro de la ciudad, Mariana se detuvo frente a una vidriera. No era una tienda de lujo, era una librería pequeña, con libros desordenados y un cartel escrito a mano que decía: «Buscamos historias que aún no han sido contadas». Se quedó ahí, mirando en silencio. Leonardo se paró a su lado, curioso. «¿Estás pensando en algo?», preguntó. Mariana giró lentamente y respondió: «Sí, estoy pensando que tal vez es hora de contar la mía». No lo dijo con orgullo, ni con intención de protagonismo. Lo dijo con una calma que solo tiene quien ha vivido tanto que ya no necesita aprobación. Esa noche abrió su laptop por primera vez, sin miedo a la hoja en blanco. Empezó a escribir sin orden, sin pensar en publicar, sin pensar en lectores. Solo escribía. Pedazos sueltos, frases como «me traicionaron sin decirlo» o «me convertí en mi propia casa». Leonardo la observaba desde lejos. No leía lo que escribía, pero cada vez que pasaba por detrás y veía su espalda erguida frente al teclado, se decía a sí mismo: «Ahí está, la mujer que creí que podía controlar y que hoy me enseña a soltar». Un viernes por la tarde, Mariana organizó una reunión con todo el equipo de base de la empresa. No era una junta ejecutiva, era una charla en ronda, con café, facturas y una pizarra sin gráficos. Habló de nuevas ideas, de ajustes posibles, pero también escuchó. Escuchó con atención real, tomando nota, preguntando, reconociendo errores. Al terminar, una de las trabajadoras más jóvenes se acercó y le dijo algo que la dejó sin palabras. «Cuando te veo, siento que tengo permiso de ser como soy, que no tengo que disfrazarme para estar acá». Mariana sonrió. Ese es el objetivo, que nadie tenga que ponerse un traje para valer. Mientras salía de la sala, Leonardo la esperaba en la puerta. «¿Sabes qué acabo de ver?», le dijo. «Una mujer que cambió la cultura de una empresa sin levantar la voz». Mariana lo miró, con esa mezcla de cariño y firmeza que lo desarmaba. «No cambié nada sola, cambié conmigo». Y él entendió que, aunque la historia había empezado con un engaño, lo que estaban viviendo ahora ya no tenía nada que esconder, porque la verdad, cuando se vive sin disfraz, tiene una fuerza que no necesita defensa. Fue en una noche cualquiera, sin fechas especiales ni aniversarios, cuando todo pareció acomodarse por completo.
Mariana y Leonardo estaban en la cocina, cocinando juntos, algo que se había vuelto costumbre sin que ninguno lo planeara. Mientras ella cortaba verduras, él lavaba platos. De fondo sonaba una canción vieja que a ninguno le importaba mucho, pero que acompañaba el momento. En medio de esa rutina, Leonardo se detuvo, se secó las manos y buscó algo en el cajón del comedor. Sacó una hoja doblada en 4. Mariana lo observó en silencio. Él la abrió y le dijo: «Esto lo escribí el día que te vi con las manos llenas de grasa arreglando tu bici sola». Mariana se quedó quieta. Él leyó: «Ese día me di cuenta de que vos no esperás que nadie te salve, y por eso quise quedarme». Mariana se acercó, tomó la hoja, la volvió a doblar con cuidado y la colocó entre los imanes del refrigerador. No dijo una palabra. No hacía falta, porque en ese gesto, guardar una frase entre lo cotidiano, ella estaba reconociendo lo que él tardó en entender, que los vínculos reales no se declaran, se construyen con migas, con silencios, con complicidades pequeñas que solo ellos entienden. Al día siguiente, mientras tomaban café en el balcón, Mariana miró el cielo nublado y dijo: «¿Sabes qué aprendí?». Leonardo levantó la vista. «Aprendí que sobrevivir no es lo mismo que vivir, que resistir no alcanza. Hay que encontrar una forma de respirar distinto». Él no respondió, solo se acercó, le tomó la mano y la sostuvo en silencio. «Y vos», continuó ella, «dejaste de ser la persona que me empujó a ese abismo. Ahora sos una de las razones por las que salí de ahí». Leonardo tragó saliva. No estaba acostumbrado a recibir palabras que no sabía si merecía. «Nunca quise hacerte daño», murmuró. «Lo sé», dijo ella, «pero lo hiciste igual, y aún así, acá estamos». Y en esa frase no había resignación, había aceptación, había madurez. Había una mujer que ya no necesitaba que le dijeran que todo iba a estar bien, porque ella misma lo estaba construyendo, día a día, paso a paso, sin pedir permiso y sin mirar atrás. El pasado no desapareció. Seguía ahí, como una sombra que no molesta pero tampoco se olvida. A veces, en medio de una conversación, surgía una frase que recordaba los inicios. A veces una mirada, un gesto, una pausa en el desayuno. Pero ya no pesaba igual. Mariana había aprendido a mirarlo de frente sin que le doliera, y Leonardo a no huir de él. Un día, mientras reorganizaban el depósito, encontraron la vieja carpeta del contrato original. Ella la sostuvo unos segundos, luego la metió en una caja y escribió con marcador negro: «Archivo, lo que ya no nos define». La selló, la colocó en el fondo del armario y no volvió a tocarla. No por indiferencia, sino porque ya no necesitaba respuestas. Esa carpeta había sido el inicio de una mentira y, paradójicamente, el punto de partida para construir una verdad. Una verdad que no nació de un «sí quiero», sino de un «te respeto». Y eso para Mariana era más sagrado que cualquier altar. La empresa seguía creciendo. Mariana y Leonardo ahora dirigían distintas áreas, pero se cruzaban todos los días en pasillos, reuniones o simplemente en la cocina de empleados. Ya no se necesitaban para funcionar, se elegían, y eso cambiaba todo. Habían dejado de ser la pareja rara para convertirse en ejemplo de algo poco común. Una reconstrucción sin atajos, sin maquillaje emocional. Una tarde, durante una reunión externa, un colega se les acercó y dijo: «Nunca entendí cómo lograron salir de eso sin destruirse». Mariana lo miró con serenidad y respondió: «Porque no tratamos de salvar la relación, nos reconstruimos a nosotros primero». Y ahí estaba la clave. No hubo magia, no hubo perdón instantáneo, hubo procesos. Hubo días en que no se hablaban, hubo noches de dudas, pero también hubo elección diaria. Y eso, en un mundo donde todos corren, era un acto revolucionario. Leonardo solo sonrió, sin agregar nada.
porque ahora entendía que las palabras más importantes no siempre se dicen. A veces se viven, a veces se sostienen, y a veces se miran de frente, como lo hacían ellos cada mañana. Una mañana, mientras organizaban documentos para una presentación internacional, Leonardo encontró una nota escrita por Mariana en la parte trasera de una hoja de cálculo. La leyó sin querer. Decía: «No me da miedo caer otra vez. Me da miedo no volver a levantarme con la misma fuerza». Se la mostró sin palabras, solo señalándola. Mariana la tomó, la leyó, y sin decir nada, la rompió en dos. «Esa versión ya no soy yo», dijo. «Ahora sé que siempre puedo volver a levantarme, con más fuerza o con menos, pero siempre me levanto». Leonardo la miró como quien admira, no como quien quiere poseer. Y en ese momento entendió que el amor no está en evitar que el otro caiga, sino en saber quedarse cerca, sin invadir, mientras se levanta. Esa mañana, cuando salieron del edificio rumbo a la presentación, no llevaban ni trajes elegantes ni posturas impostadas. Caminaban como dos personas que aprendieron a no necesitar escudos. Y esa era la presentación más poderosa que podían dar. Durante la exposición, Mariana tomó la palabra en el cierre. No habló de cifras ni de crecimiento empresarial. Habló de dignidad, de equidad, de los espacios que nunca se ofrecieron y que muchas mujeres aprendieron a construir a la fuerza. «Yo no llegué hasta acá por mérito individual. Llegué porque un día me cansé de no tener opciones y empecé a crearlas». Fue una de esas frases que no se olvidan. Al salir, varios asistentes quisieron felicitarla. Ella agradeció con gestos cortos, pero sin detenerse demasiado. Leonardo caminaba unos pasos atrás, en silencio. Cuando finalmente quedaron solos, él la alcanzó, la tomó de la mano y dijo algo sencillo. «Nunca imaginé que te iba a admirar tanto». Mariana se detuvo. Lo miró con esa mezcla de ternura y firmeza que se había vuelto su sello y respondió: «Eso es, porque nunca imaginaste lo fuerte que podía ser una mujer herida que decidió no vivir en la herida». Y siguieron caminando, juntos, no como al principio, sino como ahora, dos personas completas que se eligen sin depender, sin deber, sin mentiras. Fue en el aniversario simbólico del contrato que nunca celebraron, cuando Mariana decidió hacer algo diferente. Se levantó temprano, preparó café y dejó una hoja sobre la mesa con una frase escrita a mano. «Hoy no firmamos nada, solo respiramos juntos». Leonardo la leyó cuando bajó, aún adormilado, y se quedó de pie varios minutos mirando esa frase. No era poesía, era un recordatorio, porque todo lo que tenían ahora no necesitaba papeles ni acuerdos, solo presencia. Pasaron el día sin grandes gestos. Almorzaron en un lugar pequeño, caminaron por un parque, hablaron poco, pero cada silencio estaba lleno de sentido. Al atardecer, Mariana sacó una caja de cartón del armario. Dentro estaban todos los recuerdos que había decidido guardar: la carta rota, la primera foto, la pulsera de niña, la llave del anillo. Lo colocó todo sobre la mesa y dijo: «No quiero olvidar lo que fuimos, porque eso también me construyó, pero ya no necesito esconderlo». Leonardo se sentó frente a ella, tocó cada objeto con cuidado, como quien acaricia cicatrices ajenas, y solo murmuró: «Gracias por no haberme borrado». Mariana lo corrigió, suave pero firme: «No te borré, te reubiqué». Y esa diferencia lo cambió todo. Días después, Mariana recibió una llamada inesperada. Una editorial había leído su historia publicada en un blog personal y querían convertirla en libro. Al principio dudó, le parecía excesivo, pero luego pensó en todas las veces que se sintió sola, invisible, sin voz, y supo que si una sola mujer leía su historia y se sentía acompañada, valía la pena. Aceptó, no por fama, sino por justicia emocional. Empezó a escribir con más profundidad, sin suavizar los momentos duros, pero también sin romantizar el dolor.
Leonardo no leía sus borradores, solo le preparaba té, le traía una manta cuando se le enfriaban los pies y apagaba las luces cuando se dormía sobre el teclado. No opinaba, solo estaba, y eso era todo lo que ella necesitaba, porque ahora su historia ya no dependía de él, pero su paz podía compartirse, y eso era suficiente, más que suficiente. Porque por fin Mariana estaba en el centro de su vida, no como una sobreviviente, sino como autora, como protagonista, como la mujer que, aun siendo usada, terminó enseñando a todos cómo se ama con dignidad. En la presentación del libro, el auditorio estaba lleno. Mujeres de todas las edades, trabajadoras, estudiantes, madres, abuelas. Algunas llevaban en la cara las mismas marcas que Mariana había escondido por años. Decepción, lucha, cansancio, pero también determinación. Subió al escenario sin maquillaje, con ropa sencilla, con la misma trenza que usaba en sus días de bicicleta. Cuando tomó el micrófono, no leyó fragmentos ni agradeció como en los discursos típicos. Solo respiró hondo y dijo: «Esto no es un final feliz, es un camino posible, y estoy acá porque no me rendí, incluso cuando nadie me esperaba de pie». Hubo aplausos, pero ella no se detuvo en ellos. Abajo, entre el público, Leonardo la observaba sin moverse. No porque no pudiera, sino porque entendía que ese momento no le pertenecía. Después del acto, Mariana no bajó a buscarlo. Se quedó saludando a mujeres que lloraban, que reían, que le agradecían. Y cuando finalmente salió a la calle, él la esperaba del otro lado, junto a un poste con una flor envuelta en papel reciclado. «No es un regalo», dijo, «es solo algo que quería sostener mientras te miraba florecer». Esa noche, al volver a casa, Mariana colocó la flor en un vaso, no en un jarrón. «No quiero que se sienta decorativa», explicó. Leonardo sonrió. «Como vos», dijo. «Nunca fuiste adorno, fuiste raíz». Ella lo miró en silencio, sin esa emoción melosa de las películas, pero con una intensidad que atravesaba. Se sentaron en el suelo, rodeados de libros, de papeles, de cosas reales. Hablaron poco, rieron por detalles sin importancia. Y cuando llegó la madrugada, él se quedó dormido sobre su hombro. Mariana no se movió, solo lo observó dormir, recordando quién había sido él y quién era ahora. No perfecto, no héroe, pero presente, y entendió, con una paz que nunca había sentido, que no necesitaba más que eso: presencia sincera, respeto diario y la libertad de ser ella misma cada día. Sin permiso, sin contratos, sin miedo, porque ahora el amor ya no era una deuda, era una elección, libre, consciente, viva. Y eso, en su historia, valía más que cualquier felices para siempre. Pasaron algunas semanas y el libro empezó a circular de boca en boca. No estaba en todas las vitrinas, ni encabezaba rankings comerciales, pero llegaba donde tenía que llegar. En grupos de mujeres que leían en voz baja durante el almuerzo, en bibliotecas barriales, en estaciones de tren. Mariana recibía cartas, correos, mensajes que no buscaban idolatrarla, sino compartir. «Yo también fui invisible», le escribió una mujer de 62 años. «Leerte fue como mirar en un espejo que ya no duele tanto». Mariana respondía a cada mensaje, no como autora, sino como hermana, como alguien que sabía lo que era tener que reconstruirse sin testigos. Un día, en uno de esos mensajes, leyó una frase que se le quedó clavada: «Gracias por mostrar que una mujer rota no es una mujer menos». Y ese día lloró, no de tristeza, de alivio, porque por fin, después de tanto, entendía que su dolor no fue en vano, que su historia, esa que empezó como una trampa, se había convertido en un faro, y ella, en una guía silenciosa para muchas que aún caminaban en la sombra. Leonardo lo notaba, no decía mucho, pero su forma de estar lo decía todo. A veces, cuando Mariana se sentía abrumada,
Él aparecía con un termo de té y se sentaba a su lado sin hablar. Le ponía la música que ella escuchaba de adolescente o la dejaba dormir en su escritorio sin despertarla. No buscaba ser parte del foco, solo estar cerca. Una noche, mientras ella leía en voz alta una carta de una lectora, él le preguntó en voz baja: ¿Vos crees que podemos reescribir lo que fuimos? Mariana cerró el sobre, lo dejó a un lado y respondió: No, lo que fuimos no se borra, pero sí podemos escribir algo nuevo, encima. Y en esa frase estaba toda su verdad. No necesitaban olvidar el pasado, solo aprender a no repetirlo. Y eso, para dos personas que habían comenzado desde el engaño, era la forma más sincera de redención. No como pareja, no como empresa, como seres humanos que, después de tanto ruido, por fin aprendieron a escucharse, sin máscaras, sin miedo, con la humildad de quienes saben que amar también es reparar. El edificio donde vivían tenía una azotea poco usada, con vista a la ciudad y un banco de madera algo viejo. Mariana comenzó a subir ahí sola cada viernes al final del día, no para pensar en exceso, sino para mirar el cielo sin interrupciones. Era su forma de cerrar la semana. Leonardo lo notó, pero nunca la siguió, hasta que una tarde ella le dijo sin mirar: «Si venís, no hables, solo sentate». Y él lo hizo. Se sentó a su lado, sin palabras, sin necesidad de hacer nada más. Solo miraron el cielo juntos. Una tarde, después de varias semanas de repetir ese ritual silencioso, Mariana sacó un papel doblado del bolsillo. Era una lista vieja, escrita mucho antes de conocerlo. «Cosas que necesito para volver a creer en alguien», decía el título. Leonardo lo leyó con cuidado. Había cosas simples: que no me apure, que me escuche cuando no hablo, que me vea cuando no me arreglo, que no me haga sentir menos. Él tragó saliva. «¿Y yo?», preguntó con miedo. Mariana respondió sin dramatismo: «Ahora sí». No hubo beso, no hubo música de fondo, solo el sonido del viento y esa certeza silenciosa de que, esta vez, él estaba cumpliendo con todo lo que ella alguna vez creyó imposible, porque no se trataba de regalos ni de palabras perfectas. Se trataba de estar, de no invadir, de acompañar sin empujar, y eso para Mariana era más valioso que cualquier declaración de amor. Esa noche, al bajar de la azotea, él la dejó caminar delante, no por distancia, sino por respeto, porque entendía que su lugar no era marcar el camino, era caminar al lado, a su ritmo, a su tiempo, sin atajos, y eso, después de todo lo que habían sido, era el mayor acto de amor que él podía ofrecer. Una mañana cualquiera, Mariana recibió una invitación formal del consejo directivo. Querían proponerla como vicepresidenta de operaciones. No era solo un reconocimiento, era una revolución interna. Una mujer que había comenzado repartiendo pedidos en bicicleta, ahora era vista como una de las líderes más influyentes de la empresa. Leonardo, al enterarse, no dijo nada de inmediato. Esperó a que ella lo mencionara, y cuando lo hizo, solo preguntó: «¿Querés?». Mariana lo miró con firmeza. «Quiero, pero a mi manera, sin cenas formales, sin discursos vacíos, solo trabajo real». Y él sonrió. «Entonces, ya sos la persona correcta». Esa noche, en lugar de brindar, Mariana sacó una hoja nueva y escribió su primer correo como vicepresidenta. Al final, firmó con su nombre completo, sin el apellido de él. No como rechazo, sino como identidad, porque había aprendido que amar no es desaparecer dentro del otro, es caminar juntos sin dejar de ser uno mismo. En el pasillo del edificio, una vecina mayor la detuvo. «Usted es la de la historia, ¿no? La que se casó con el jefe». Mariana sonrió sin arrogancia, solo con paz. «No, soy la que reconstruyó todo después de eso». La mujer asintió, como quien comprende más de lo que dice. Al subir al departamento,
Leonardo la esperaba con una caja sobre la mesa. ¿Y esto?, preguntó. Tus cosas viejas, pero con una diferencia, respondió. Mariana la abrió. Adentro estaban su casco restaurado, su vieja mochila remendada con parches nuevos y un cuaderno con páginas en blanco. Pensé que si ibas a empezar una nueva etapa, también podías llevar parte de quien fuiste. Mariana lo abrazó, no por romanticismo, sino por gratitud, porque ahora él ya no le ofrecía cosas para retenerla, le ofrecía lo único que siempre necesitó: libertad para elegir quedarse. El último lunes del año, Mariana decidió cerrar temprano su oficina. No había agenda ni reuniones, solo necesitaba un espacio para respirar. Subió sola a la azotea, como solía hacer, pero esta vez llevaba algo en la mano: una foto. Era ella, subida a su bicicleta, el uniforme viejo, el cabello suelto y una sonrisa cansada pero intacta. La pegó en la baranda con cinta y se quedó mirándola en silencio. Gracias por no rendirte, susurró. No sabía si hablaba con la mujer de la foto, con su yo del pasado o con ambas. En ese momento, Leonardo apareció, pero no interrumpió. Se quedó unos pasos atrás, esperando. Mariana lo vio y sin voltear del todo dijo: «Hoy se cierra un año, y una versión mía también». Él se acercó con cuidado, sacó una pequeña caja del bolsillo, esta vez sin anillo, sin símbolo, solo una nota que decía: «Gracias por enseñarme a amar sin poseer». Mariana la leyó, la guardó en el bolsillo y respondió: «Gracias por quedarte sin atarme». Luego bajaron las escaleras sin hablar más, porque ya lo habían dicho todo, porque ya no necesitaban explicarse. Meses después, una escena sencilla cerró el ciclo con la fuerza de lo simbólico. Mariana caminaba sola por una calle del centro, con una bolsa de tela al hombro y el cabello al viento. Se detuvo frente a una librería de barrio donde, en el escaparate, estaba su libro. No lo señaló, no se tomó fotos. Solo lo miró con esa mezcla de ternura y fuerza que ya era parte de ella. Luego entró, no para promocionarse, sino para donar 2 ejemplares más. Al salir, respiró hondo, se ajustó la mochila y siguió caminando, con paso firme, sin mirar atrás. En su dedo, la alianza con la llave seguía ahí, no como promesa ajena, sino como recuerdo de todo lo que había abierto: puertas, caminos, heridas y, finalmente, su propia historia. Y justo al cruzar la avenida, sin necesidad de palabras, sin testigos, sin aplausos, Mariana sonrió y por fin pudo respirar.